Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a comenzar con una predicación que se llama así, se llama El Fin. Daniel y el capítulo 12 marca, escuchen bien esto, marca el fin de una serie de profecías que Dios le fue revelando a Daniel. Y escucha esto, a mí me encanta la historia, pero ¿sabes por qué me gusta la historia? Por lo que dije la semana pasada, porque es paralela a la historia universal. La historia bíblica y la historia universal son paralelas, van tomaditas de la mano. Escúchame esto. Durante toda la historia de Israel, desde que se fundó desde allá con Abraham, el pueblo de Israel ha sufrido tres tipos de cautiverio. Número uno, cuando fueron cautivos por Egipto durante 400 años, primer cautiverio. Segundo cautiverio, el año 586 antes de Cristo por Babilonia, y ese cautiverio duró 70 años. Pero en ese cautiverio muchos judíos fueron dispersos en otros países. Y el tercer cautiverio se produjo el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó? Cuando los romanos invadieron Jerusalén, invadieron Israel, saquearon Israel, eliminaron a mucha gente y los dispersaron en diversos lugares. Escucha esto. Desde el año 70 después de Cristo pasaron aproximadamente casi 2000 años en los cuales Israel no apareció en el mapa como nación. Te explico. El año 1948, escucha bien esto, el 15 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido por la noticia de la formación del Estado de Israel. Muchos pensaban que Israel o la nación judía era un cadáver sepultado y olvidado en la historia. Pero la realidad ha sido completamente diferente. Ahora, escucha bien esto. Daniel y capítulo 12 van a marcar una parte profética muy importante. Número uno, el capítulo 12 está hablando de Israel en un periodo de la historia, pero también está hablando de nosotros en otro periodo de la historia. Perdón, del mundo en otro periodo de la historia. Y se refiere específicamente a el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 1. Escucha bien lo que dice la Biblia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Escucha bien esa frase. Los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. ¿Hasta dónde? Hasta ese momento. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjate un pequeño detalle. No está diciendo que es el fin del tiempo, sino que es el tiempo del fin. Y hay un detalle que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con lo siguiente. ¿Te diste cuenta en el versículo 1 que la Biblia dice lo siguiente? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Hay un arcángel, el arcángel Miguel, que es el defensor del pueblo de Israel. Israel jamás ha estado solo. Dios siempre ha puesto a un arcángel que le está protegiendo. Dios siempre ha puesto un ser sobrenatural, único, maravilloso,
que está protegiendo a Israel. Nunca pienses que Miguel, que este arcángel y que Israel no son bendecidos por este arcángel. Es maravilloso lo que la Escritura dice. Hay un arcángel, hay un ángel protector que les está cuidando. Y mira, fíjate algo. Apocalipsis 12:7, hablando acerca de esto mismo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué está diciendo acá? Que aún en el fin de los tiempos, aún en el tiempo de la gran tribulación, porque lo que está hablando este pasaje, Daniel capítulo 12, está hablando de la gran tribulación. Cuando Israel, y escucha bien esto, cuando Israel en un punto de la historia va a ser engañado por el anticristo, durante 3 años y medio el anticristo va a hacer paz con Israel, va a permitir la construcción del templo. Israel se va a sentir protegido y seguro por el anticristo. El anticristo engañará a las naciones y al mundo. Pero cuando llegue el momento determinado, el anticristo se va a rebelar, va a ser un sacrificio abominable en el templo de Israel, y en ese momento comenzará la gran tribulación. Y esa gran tribulación afectará al pueblo de Israel. Y la lucha de Apocalipsis 12:7 es la lucha que el ángel o el arcángel Miguel está teniendo contra el mismo Satanás y sus demonios para proteger a Israel. Ahora, está claro que el arcángel Miguel va a luchar contra el anticristo y con todos sus demonios que él tiene. Es interesante que aparece acá y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Míralo, mira, el Señor Jesucristo, refiriéndose al tema de la gran tribulación, dijo lo siguiente en Mateo 24, escúchalo, 24:21. Porque habrá entonces, el Señor Jesús está hablando, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo que el mismo Señor Jesucristo describió que viene una gran tribulación? Daniel está diciendo en el capítulo 12, versículo 1, que ellos van a pasar un tiempo de gran dolor, el cual nunca hubo en la tierra. El Señor Jesús lo ratifica. Querido, querida, el tiempo ese está por venir. Está por venir. Ahora, hay una frase que aparece en el versículo 1 que dice lo siguiente. Dice, cual nunca hubo hasta entonces, hasta que fuera libertado tu pueblo. Y todos los que no se hallen, y todos los que se hallen escritos en el libro. No está hablando, escúchame bien, de salvación espiritual. Está hablando de una salvación física. Y te lo voy a explicar por qué. En aquel tiempo será libertado el pueblo y todos los que se hallen escritos en ese libro. Y Daniel lo menciona anteriormente en Daniel capítulo 10:21. Mira lo que dice. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino que Miguel, vuestro príncipe. Los que van a estar en favor del arcángel Miguel, los que van a estar luchando en favor del arcángel Miguel, los que van a creer en algún momento determinado en Cristo, ellos, los que están escritos en ese libro, van a ser rescatados físicamente. Mira lo que dice Daniel, Ezequiel 20:38 acerca de este libro.
y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entraréis, y sabrán que yo soy Jehová. Dice, y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí. El Señor Dios va a apartar a los rebeldes y a aquellos que se rebelaron en contra de Él. Pero sigue diciendo, Mateo 24, 22 y 31. Y dice así, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquellos que están en el libro, aquellos que han creído, aquellos que no se rebelaron en contra de su Dios, aquellos que están luchando en favor con este arcángel, ellos van a ser rescatados. Y aquí se produce la separación, los rebeldes y los no rebeldes, los escogidos y los no escogidos. En ese tiempo, no es para ahora. Muchos piensan, dicen, no, Dios tiene a los escogidos de aquí para allá y a los no escogidos allá. No, en ese tiempo, esa profecía es para los judíos, no es para nosotros. Porque la gran tribulación, si bien es una tribulación mundial, el enfoque principal es Israel. El enfoque principal es hacer desaparecer a Israel. Esa es la diferencia. Israel va a ser probado. Se produce un segundo evento. Daniel 12, versículo 2. Mire, vean. Y muchos de los que duermen, escucha esta frase, escúchala. En el que dice, en el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Te acuerdas cuando en Génesis capítulo 2 habla acerca de que del polvo somos y al polvo volveremos? Todos nosotros vamos a terminar como polvos. O sea, no te preocupes de la dieta en ese tiempo, ya no. Ya no. Como diría la canción, ya no, de la profeta Lucerito, ahora me acuerdo. Pero escuche bien esto, del polvo. ¿Sabes qué personas en ese momento van a resucitar? ¿Quiénes creen que van a resucitar? ¿Ah? Los escogidos. No. ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Todos quiénes? ¿Cuáles muertos? ¿De qué época? No. Pongámoslo en perspectiva, vamos a decir así, teológica y escatológica. Oh, escuche esto. Estamos en la tribulación, gran tribulación. ¿Qué pasó antes de la tribulación? Lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis. ¿Qué es lo que hay? Rapto. ¿Quién dijo? Marcela. Estaba atenta, estaba despierta ese día. ¿Quiénes resucitan en el rapto? ¿Ah? Miren, se lo voy a hacer más fácil. Esta es la cruz. Cristo murió. Desde que Cristo murió, resucitó, ¿qué se instaura? La iglesia. Cuando Cristo rapte a su iglesia, ¿quiénes resucitan?
Todos los que creyeron desde el momento de Cristo Jesús hasta acá. Pero ¿quiénes no han resucitado? No. Los que fueron santos del Antiguo Testamento. Todos los que no han creído, miren, los del Antiguo Testamento miraban la cruz a futuro y decían, el Salvador, algún día seremos redimidos, el Salvador nos redimirá. Salía a pantalla, nos redimirá. Ellos miraban a futuro. ¿Cómo miramos nosotros? Del pasado. Esos santos, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos santos no resucitan cuando venga el rapto. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, los salvos desde Cristo hacia hoy, si fuera el rapto hoy día, hasta hoy, todos esos resucitan. Pero esa resurrección es de los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos que quedan atrás, esos santos resucitan. Exactamente, mirá que salió, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que creyeron en Cristo. Pero los que creyeron en el futuro Cristo, esos van a resucitar después. Y esa gente, ¿cómo está hecha ahora? ¿Usted cree que Dios no tiene el poder de levantar el polvo? Dios tiene todo el poder. Interesante, ¿no? ¿Están aprendiendo? Ok, sigamos entonces. ¿En qué estaba yo? Ok. Pero, acá viene algo más. En ese momento van a resucitar esas personas, pero también va a resucitar un segundo grupo de personas junto con ellos. Adivine quiénes van a resucitar. ¿Quién cree usted que puede resucitar? Ni idea. Buena respuesta. ¿Ah? No. No. Ok. Otra vez, míreme bien. Look at me, como diría el güerito. Ok. Estamos en el rapto. Somos llevados. Quedó gente que no conoció a Cristo en el momento de el rapto. Ejemplo, vamos a suponer. Es un ejemplo. Rubén nunca fue cristiano. Venía a la iglesia porque la María lo traía. Pero él siempre escuchó al pastor decir, algún día, en algún momento de la historia, vamos a ser raptados y la única forma en que tú puedas salvarte es creyendo en Cristo. Pero eso te va a costar tu vida. Tu vida. En ese momento, en el medio de la tribulación, Rubén, que no creyó, creyó. Pero le va a costar su vida. En el momento que resuciten, y escucha bien esto, que resuciten los santos del Antiguo Testamento, también resucitan los que creyeron en Cristo en medio de la tribulación. Pastor, ¿dónde dice eso? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y escucha bien esto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del Señor y por la palabra de Dios. Y escucha esto. ¿Por qué decimos que son aquellos que creyeron en medio de la tribulación? Porque no adoraron a la bestia ni a su imagen. El requisito para poder mantenerte vivo en la tribulación es que tú adores a la bestia y a su imagen y te dejen marcar por el 666. ¿Ok? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y escucha esta frase. Pero los otros muertos,
escucha esta frase, dice, pero los otros muertos, no dice, pero los otros santos, pero los que creyeron, dice, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y serán y reinarán con él 1000 años. Los otros muertos que se está refiriendo a los muertos de ¿qué? De la condenación. Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Mire, léalo conmigo. Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, niños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de la vida según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay dos resurrecciones de los santos del Antiguo Testamento, de los que creyeron en Cristo en aquel momento de la tribulación, de los muertos en Cristo que creyeron en Cristo. Pero hay una resurrección que es para condenación. Una resurrección. Y esa resurrección no es para vida eterna. Esa resurrección es para condenación. El infierno, el Hades, van a entregar a sus muertos. Van a entregar a los náufragos del Titanic, a los que no creyeron. Y los va a enviar a una condenación. El ateo piensa que después de esta vida no hay otra, que el sufrimiento se acabó. Siento tanta tristeza porque su sufrimiento sí va a ser más fuerte por toda la eternidad. Daniel capítulo 12 versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Me acordé esta semana de Fran González. Ese era el versículo que a Fran le gustaba. Y siempre él decía: los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento. ¿Sabes quiénes son los entendidos en ese contexto de la historia? Versículo 1 y versículo 2 le habló a Israel, pero el versículo 3 también le habla a Israel. ¿Sabes? En ese momento de la tribulación, de la gran tribulación, muchos judíos van a creer en Cristo. Y ahí van a aparecer, ¿cuántos judíos? 144,000 judíos, que son 12,000 por cada tribu. Se levantarán y ¿saben lo que van a hacer ellos mientras está este periodo de la gran tribulación? Van a ir a predicar el evangelio del reino. Por eso está diciendo el versículo 3, y es muy claro, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Este grupo de personas, de judíos, va a salir a predicar el evangelio del reino. ¿Por qué es el evangelio del reino? Porque ellos van a predicar el mismo mensaje de Cristo. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo evangelio. ¿Nosotros predicamos el evangelio del reino? No.
nosotros predicamos el evangelio de salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al griego, al gentil. Ese evangelio predicamos nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. El evangelio que nosotros predicamos es de las buenas nuevas. Arrepentíos y tendréis vida nueva. En cambio, ellos van a salir a predicar un evangelio que habla del reino. Arrepentidos porque el reino de Dios va a venir. Y cuando venga, dice la Biblia que juzgará con mano de hierro. Lo que van a salir a predicar ellos va a ser un evangelio de dolor. Eso van a salir a predicar. Profecía sobre la liberación de Israel. Esto está en Daniel capítulo 12 del 4 al 13. Espero que estén entendiendo, espero que le esté abriendo la entendedera. Pero te digo algo, es hermoso este pasaje. Dice Daniel capítulo 12 versículo 4. Dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿Sabes tú? Daniel recibió una misión, le dice el Señor, el ángel en ese momento, cierra, sella este libro. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, preserva las escrituras, preserva lo que te estoy diciendo. Guárdalo con mucho cuidado para las futuras generaciones, para lo que se viene. Ahora, la frase hasta el fin de los tiempos tiene que ver con el tiempo de la consumación del Señor cuando Él venga en su segunda venida. A eso se está refiriendo. Ahora, me llama la atención la palabra que dice, muchos correrán. Dice, y las ciencias se aumentarán. Aquí yo me quiero centrar en esto. Y esto es para ustedes también. Muchos correrán y la ciencia aumentará. No está hablando de la tecnología, no está hablando de los celulares, de los iPads, de las luces, de todo esto. No está hablando acerca de eso. Cuando dice que muchos correrán y la ciencia aumentará, se está refiriendo a que muchos estudiarán la palabra de Dios, muchos aprenderán de la palabra de Dios, aprenderán a descifrar la palabra de Dios, a entender lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Sabes? Lo que nosotros estamos haciendo acá, estudiando un libro de la Biblia, te está ayudando a ti a aumentar tu ciencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces yo como pastor me he cuestionado el hecho de poder hablar acerca de libros de la Biblia y hablarte de temas tan profundos como tienen que ver con el tema de la profecía. Porque yo podría estar predicando sermones chistosos, sermones de autoestima, que te ayuden a mejorar tu forma de ser, venderte un cuento, una historia. Pero ¿sabes algo? Al estudiar el versículo 4 esta semana, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo estoy haciendo lo correcto. Porque no solamente crezco yo, sino que crecen ustedes. Porque la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios está creciendo en ustedes. Me escribe un señor pentecostal esta semana, se llama William Quintanilla, es un hombre que tiene una radio, es un hombre muy muy bueno que hace programas en su radio.
Y él me decía, hermano, sigue así, enseñando a la iglesia pura doctrina. Y querido, querida, lo que tú estás estudiando en este momento, el día de mañana, posiblemente vas a tener que decirle a alguna persona que tú amas y dile así. Posiblemente no crees en Cristo ahora, pero si algún día yo me voy y si algún día el Señor viene, entiende esto. Va a llegar el momento en que la única forma en que tú puedas creer es entregando tu vida de verdad. Nosotros la tenemos, entre comillas, fácil. Creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, amén. Le seguimos, amén. Venimos a la iglesia, amén. Llegamos tarde, amén también. La tenemos fácil. Pero ¿sabes algo? El día de mañana, cuando nosotros no estemos y estemos disfrutando de la presencia de Dios en el cielo, muchos entendidos también habrán que predicarán este evangelio. Pero ahora lo que estamos haciendo, este ejercicio de aprender de su palabra, estamos aumentando y creciendo nuestro conocimiento. Versículos 5 al 7. Daniel 12, 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, dos ángeles. El uno a este del lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo como al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel tenía una inquietud. Daniel tenía una pregunta, que es una pregunta que yo creo que usted y yo nos hacemos. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es simple. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? Y sigue diciendo, ¿qué tiempo durará esta tribulación? Y la respuesta es dada en el versículo 7. Y le dice así en el ser angelical: por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿cuánto es eso en tiempo? Lo revela Daniel y el capítulo 7, versículo 25. Vean lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, se usa para indicar el periodo de la persecución de la nación. Y mira lo que dice. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es en tiempo real? La respuesta está en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca al que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
¿Cuántos son 42 meses? ¿Ah? 3 años y medio. 3 años y medio. El tiempo y la mitad del tiempo son 3 años y medio. O sea, son 7 años. Siempre recuerda esto. Tribulación y gran tribulación. Tribulación, 3 años y medio donde aparecerá el anticristo, el falso profeta y el dragón. Y ellos van a engañar al mundo, engañarán a Israel, engañarán a la nación, al pueblo de Dios, harán pacto con el mundo. Israel será prosperado, será bendecido, podrán construir su templo que tanto anhelan ellos. Va a ser un periodo hermoso, glorioso. Cuando se cumplan los 3 años y medio, Satanás tiene permiso de Dios con el anticristo, con el falso profeta, de hacer una gran destrucción y comenzar a atacar a Israel y al pueblo y a la nación y al mundo. Se le dieron 42 meses. 42 meses para que hagan esto. Es triste, pero así va a ser. Así va a ser. Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4, nos habla acerca del tiempo de la gran tribulación. Escucha, Zacarías, 500 años antes está diciendo esto. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Imagínate, todo el mundo va a combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Y escucha esta frase. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y escucha esta frase. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente y hasta el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La única forma en que el pueblo de Israel sea libertado no va a ser por su tecnología, por sus soldados entrenados, por su gran conocimiento táctico, sino que el mismo Dios, cuando ellos vengan siendo atacados, Él regresará en su segunda venida y Él va a atacar a esas naciones y va a destruir a las naciones que atacan a Israel. Dios ama a ese pueblo. Dios lo ama. Pero también nos amó a nosotros. Y nos ama tanto nuestro Dios que nos va a sacar antes de que esas cosas pasen acá. Muchos creyentes creen que nosotros vamos a vivir el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. No, la Biblia no dice eso. No. Porque si fuéramos a pasar la tribulación y la gran tribulación, ¿de qué sirve vivir por fe? ¿De qué sirve creer a Dios por fe? No sirve de nada. De nada. Seguimos leyendo acerca de Daniel. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. Y yo oí, y escucha esto, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sabe lo que quería el profeta? ¿Sabe lo que quería Daniel? Daniel quería entender un poquito más.
Su deseo de saber más en ese momento no había sido satisfecho. No. Pero la expresión anda Daniel equivale a decir, Daniel, no preguntes más. No preguntes más. En pocas palabras le dijo, calladito te ves más bonito. No preguntes más. Ahora, Dios le vedó a Daniel todo lo que está relacionado con la duración de las calamidades de Israel. Y esa revelación de las calamidades que sufriría Israel, ¿recuerda la frase? Tiempo, del tiempo y del medio tiempo. ¿Recuerda la frase? Siempre le dijo eso. Nunca le dijo específicamente, son 42 meses que va a ser la gran tribulación. Nunca se lo dijo. ¿Cuándo Dios lo reveló? ¿A quién se lo reveló? ¿A quién? A Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos, en el Apocalipsis. Ahí se lo reveló. O sea, pasaron aproximadamente desde que Daniel le reveló, o sea, de que a Daniel se le reveló esta profecía, hasta más o menos que Juan recibió esta visión del Apocalipsis, aproximadamente pasaron como 600 años. 600 años en los cuales el pueblo de Dios no sabía cuánto tiempo iba a durar. Ahora lo saben. Versículos 11 y 12, la cronología de los tiempos. Dice, y desde el tiempo, perdón, a ver, no. Daniel 12:10, perdón, me equivoqué, 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sabe a lo que se está refiriendo esto? A Daniel capítulo 12:3. ¿Te acuerdas que te dije que iban a salir esos entendidos e iban a publicar el evangelio del reino y que iban a hablar? Ok, muchos serán enriquecidos, purificados, van a recibir la palabra, van a ser perdonados. Pero muchos también de los impíos no van a entender y no van a comprender el mensaje de Daniel capítulo 12, versículo 3. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún, escucha bien esto, aún el hombre, viendo la miseria humana de ese tiempo, viendo el poder de Satanás, viendo que hay 144,000 personas que están predicando el evangelio del reino, viendo que para ellos poder salvarse, deberían dejar de adorar a la bestia y al falso profeta y al anticristo y dejarse marcar, muchos de ellos no van a creer. No van a creer. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos duros de corazón. Por eso nos cuesta perdonar. Por eso nos cuesta amar. Por eso los hombres engañan y las mujeres engañan a sus hombres o sus mujeres. Por eso hay asesinatos. Por eso hay dolor por la dureza del corazón. Viendo todo eso, viendo toda esa miseria que va a suceder en ese momento, muchos no van a querer entender. Si ahora nosotros nos cuesta mirar esa cruz y creerle, muchos de los que creemos en Cristo, al menor problema nos rebelamos en contra de Dios. Muchos, al menor problema nos alejamos de Dios. Imagínate en ese momento. Muchos van a querer cuidar su vida, entre comillas, cuidar su vida y no creer
que entregar su vida al Señor y perder su vida física para después ser resucitado. Eso va a suceder. Versículos 10 al 12, 11 a 12, cronología de los tiempos. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, escucha esto, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Pastor, ¿qué es lo que es esto? Te lo voy a explicar de la mejor forma posible. El Señor revela a Daniel que su profecía se cumplirá al final de los tiempos, cuando Dios ha de obrar la consumación de su plan eterno. Y finalmente comunica al profeta el tiempo de la duración de la tribulación. ¿Cuántos son? 1260 días, 3 años y medio. Pero escucha esto. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 al 3. Y te voy a mostrarte la cronología para que tú te hagas una idea. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los que no creen. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 1260 días. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1200, ¿cuántos? 60 días. ¿Cuántos son? 42 meses. ¿Cuántos son? 3 años y medio. O sea, durante 3 años y medio se estará predicando. Pero muchos no van a creer. Ahora, sigamos. Después dice, Daniel capítulo 12, versículo 11, habla de 1290 días. ¿Ok? ¿Qué significa? Escucha esto. Mírame, lo que me, como dijo el güerito, lo que me. Escucha. Cuando lleguen los 1260 días, el Señor va a libertar al pueblo de Israel. Se acaba la gran tribulación. Pero después dice Daniel, 1290 días, o sea, 30 días más. En ese periodo de tiempo, de 30 días, se va a efectuar una serie de juicios. Y aquí te la voy a dejar a ti. ¿Sabes dónde está eso? Mateo capítulo 25. Pero no te lo voy, eso te lo dejo a ti. Del 1 al 46, léelo en tu casa. Y si tienes alguna pregunta, hablas conmigo. Pero en ese momento de la historia de 30 días, Dios va a purificar al mundo, a la nación, a los que creyeron en Cristo. Va a ser un tiempo de juicio. Seguimos. Por último, habrá un periodo de 45 días entre el juicio, el final de los juicios y la inauguración del reino. ¿Y eso va a ser cuándo? En el día 1335. O sea, para futuras referencias acerca de tribulación, a ver, lo tengo en un gráfico. Apocalipsis 12, 11, 2 al 3, donde se habla de los 1260 días y 42 meses, la abominación desoladora será quitada, se acaba la tribulación. Daniel 12, 11 al 12, donde se habla de 1290 días, 30 días de juicio. Y los 1335 días, o sea, 45 días después, todo lo cual hace referencia al punto intermedio de la tribulación, el tiempo para que Cristo establezca su reino milenial, Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6. Esa es la cronología de los tiempos. La cronología. Quiero decirte algo. Este libro que posiblemente tú tienes en tu casa, en tu carro,
en cualquier lugar, este libro no se contradice entre sí. Este libro es una armonía tan perfecta, tan clara, que tú ni yo podríamos llegar a entender. ¿Cómo es que 40 escritores en 3 continentes del mundo pudieron escribir este libro inspirados por el Espíritu Santo de Dios y poder, escucha bien esto, unir Daniel, Mateos, Apocalipsis, Zacarías, Joel, Malaquías en una sola profecía? ¿Sabes por qué? Porque Dios no, y escucha bien esto, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios y su poder son tan excelsos, son tan maravillosos, son tan únicos, que no se va a contradecir, porque la profecía bíblica es clara. Quiero terminar con una promesa pendiente que Dios le dio a Daniel. Daniel 12:13, y dice así: y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo dice? ¿Y en qué resurrección va a ser eso? En la segunda resurrección. ¿Sabes tú que Daniel es un santo del Antiguo Testamento? ¿Sabes? Es injusto, humanamente injusto, que nosotros, si morimos y Cristo viene a buscarnos hoy día, resucitemos primero. Humanamente injusto. Pero Dios va a hacer esperar a sus santos del Antiguo Testamento, a aquellos que escribieron este libro, a aquellos que como Daniel amaron este libro, a aquellos que como Daniel dejaron que fueran echados a un horno de fuego. Daniel murió a los 90 años aproximadamente. Daniel desde su adolescencia declaró que no se iba a contaminar con la comida del rey. Daniel en su adultez, cuando todos adoraban una estatua, él abrió las ventanas de su casa y miró hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como siempre lo hacía. Daniel estuvo en medio de 3 reinos diferentes, 3 tipos de reyes, y siempre fue exaltado hasta lo sumo, porque era Dios en la vida de Daniel. Daniel tuvo el privilegio, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, de recibir las profecías más importantes de la historia de la humanidad, porque era un hombre íntegro. Por eso, el playlist de esta serie de estudios bíblicos se llama Daniel, un hombre de integridad. La única diferencia entre Daniel y usted y yo es su integridad, que él no estuvo dispuesto a mancharla, que él se mantuvo íntegro. Y Dios le dijo y le prometió: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel va a recibir su heredad al fin de los días. Él miró hacia adelante, él miró hacia la cruz y él sabía que iba a recibir esa heredad. ¿Sabes? Lo único que he querido hacer con Daniel estas últimas 12 semanas de predicar acerca de este maravilloso y santo libro de Daniel es que tengas una perspectiva diferente. Daniel fue el mejor político, fue el mejor siervo, fue el mejor esclavo, fue el mejor amigo, fue el mejor profeta y también fue un gran
aliado de Dios. Ninguno de nosotros le va a llegar a los talones, ninguno. Pero te digo algo, haz el esfuerzo de ser un poquito más como Daniel. Y si entendiste la profecía hoy, si nunca habías entendido que todo esto va a suceder en la gran tribulación y que esto va a suceder, debería darte a ti un mayor deseo de predicar el Evangelio, porque ese tiempo no ha llegado. Y posiblemente hay amigos, amigas que necesitan escuchar del Evangelio. Hazlo para que ellos eviten ese momento, porque posiblemente venga hoy. Y cuando venga hoy, posiblemente va a ser muy tarde. Quiero terminar con una conclusión. Y dice así: la vida de Daniel fue una montaña rusa de subidas y bajadas. Fueron inesperadas. Pero al leer la promesa que Dios le hace, te levantarás para recibir tu heredad, debería motivarnos a que seamos un poco más parecidos como Daniel. Que pongamos nuestra vida, nuestros bienes, nuestros dones y talentos a los pies de Dios, y que Él los use como Él quiere. Y nos quitemos este mal egoísmo que solo piensa en nosotros y no en Él. La razón: Dios paga mejor de lo que este mundo a ti te pueda ofrecer. Te animo a que seamos más parecidos a Daniel. Te animo a eso. Y espero que hayas entendido. Y espero que ames la profecía como yo estas últimas semanas la estaba amando un poquito más de lo que la amaba antes. Vamos a orar.